Nuevamente bienvenidos a la palabra de Dios, bienvenidos a esta reunión con nuestro Señor, con nuestro Padre. Queremos que esta unidad y esta comunión con nuestro Dios nunca se pierda. Yo le invito a que jamás, a pesar de que todavía no podemos estar dentro del templo material, físico, la comunión con Dios jamás la pierda usted y ninguno de nosotros la perdamos como la iglesia de Jesucristo que somos. Así que le doy la bienvenida a usted y a toda su familia que nos acompaña para poder estar en este tiempo con nuestro Dios. Le invito a que le demos una oración a nuestro Padre, que es la forma de comunicarnos al hablar con nuestro corazón hacia Él, en una oración sincera y sobre todo una oración para darle gracias por este tiempo que vamos a tener. Padre, te damos muchas gracias porque nos permites nuevamente estar contigo. Ilumina nuestras vidas y que en nuestras vidas se vaya disipando cada vez más las tinieblas y sea tu luz la que nos alumbre, la que alumbre nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pies y sigamos hacia adelante, Señor. Te pedimos que hagas descender tu paz y tu voz entre nosotros y declaramos que por medio de tu paz nuestro corazón se convierte en una tierra fructífera en donde la semilla de tu palabra dará muy buenos frutos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Hoy vamos a hablar acerca del sacerdote. Específicamente vamos a hablar de la consagración del sacerdote. En el libro de la ley encontramos cómo Jehová le habla a Moisés y le da instrucciones de cómo consagrar a Aarón y a sus hijos. Y en todo lo que Jehová le dice a Moisés respecto a la consagración de Aarón y sus hijos, le especifica o le da instrucciones respecto a la vestidura que debe de tener. Así que esta enseñanza está dirigida a que nosotros aprendamos cómo debe ser la vestidura del sacerdote y el significado que tiene cada una de las partes de la vestidura del sacerdote, porque nuestro Señor quiere que nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, seamos sacerdotes para Dios su Padre. Así que vamos a la Escritura. Acompáñenme por favor al libro de Levítico, en el capítulo 8. Nuestra enseñanza va a empezar a partir del versículo 6 hasta el versículo 9. El versículo 6 nos dice: Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. 8. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. 9. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Bien, entonces tenemos que, a principio de cuentas, Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y lo primero que hizo con ellos antes de ponerle las vestimentas, porque yo quiero decirle que las vestimentas, el orden de la colocación de las vestimentas en el cuerpo del sacerdote es desde lo más íntimo hasta lo más externo, es decir, del interior al exterior. Entonces, lo que preparó Moisés, de acuerdo a lo que Jehová le mandó,
antes de ponerle las vestiduras a Aarón y a sus hijos, fue lavarlos con agua. Aquí vemos entonces cómo Moisés es el que lava con agua a Aarón y a sus hijos. Esto es simbólicamente o espiritualmente, tiene un significado en donde nos muestra que hay una relación maestro-discípulo. Maestro viene siendo Moisés y el discípulo viene siendo Aarón y sus hijos, los cuales van a ser consagrados como sacerdotes. Sabemos que el sacerdote es alguien que va a vivir para servir a Dios. El sacerdote tiene que dar su vida al servicio de Dios. Esa es la función de un sacerdote, estar sirviendo a Dios. Y para servir a Dios, el sacerdote tiene que disponer completamente su vida. Entonces, un discípulo es preparado para llegar a ser sacerdote. Y la primera cosa que tiene que suceder en un discípulo es que tiene que ser lavado con agua, ¿sí? Como dice la Escritura en el libro de Levítico, capítulo 8, versículo 6, que es con el que estamos empezando nuestra enseñanza. Y cuando dice la Escritura que Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua, es lo que en el Nuevo Testamento vemos que en Efesios capítulo 5, versos 25 y 26, nos dice la Escritura. Efesios capítulo 5, versos 25 y 26, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Este versículo nos está hablando de una alegoría entre los maridos y las mujeres y Cristo y la iglesia. El verso 25 nos dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es lo que hace un sacerdote. Un sacerdote se entrega a servir a Dios, sirviendo a la iglesia, ¿sí? Entonces dice el verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Un sacerdote tiene que llevar a la santificación y a la purificación de la iglesia en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, el maestro que viene a hacer la función de sacerdote, tiene que ir lavando a los discípulos. ¿Con qué los va a ir lavando y los va a ir purificando? Pues con la palabra. Es entonces donde nosotros encontramos el significado de lo que Moisés estaba haciendo con Aarón y sus hijos. Los estaba limpiando o lavando, santificándolos y purificándolos con la palabra. Es lo primero que tiene que haber antes de ir poniendo las vestiduras. La palabra es lo que va a hacer que el discípulo se vaya santificando y se vaya purificando. Pero ¿por qué estamos hablando de que los discípulos son los que tienen que ser lavados? Nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Juan, en el capítulo 13, versículo 10, Él hizo referencia a esto. Juan capítulo 13, versículo 10, es un pasaje en donde Jesús le lava los pies a sus discípulos y en el verso 10, nuestro Señor Jesucristo dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Entonces, cuando la Escritura nos muestra que Jesús dijo, el que está lavado, ¿ok?
Esto quiere decir que el maestro ya había lavado a los discípulos, ¿sí? Que es la acción que Moisés está haciendo con Aarón y sus hijos en Levítico capítulo 8, versículo 6, ¿sí? Por eso es que estamos tomando como referencia lo que la misma escritura nos descubre en cuanto a quién es a quien debemos nosotros de lavar para preparar y consagrar un día como sacerdote. Pues es a los discípulos. Jesús decía, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Esto lo hacía o lo decía en referencia a que dentro de sus discípulos había uno que no estaba completamente limpio, o más bien que no estaba limpio, y este era Judas. Pero todos los demás estaban limpios, porque dice nuestro Señor Jesucristo, y vosotros limpios estáis. Los que llegan a limpiarse con el agua de la palabra, o los que llegan a estar lavados con el agua de la palabra, pues son los discípulos, los verdaderos discípulos, ¿sí? Entonces, en Juan capítulo 15, versículo 3, es más específico nuestro Señor Jesucristo en cuanto a lo que dice con qué se han limpiado los discípulos o con qué se han lavado los discípulos. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces el discípulo es lavado, es limpiado, es santificado y purificado con la palabra a través del discipulado. Es así como entonces, antes de poner todas las vestiduras, el discípulo está siendo limpiado y lavado. Es el primer proceso. Todo aquel que quiere ser un ministro del Señor, un ministro que va a entregar su vida al servicio a Dios a través del servicio de la iglesia, es alguien que debe de ser discipulado por un maestro y permitir ser lavado, santificado, purificado por medio de la palabra a través de lo que el maestro le está hablando o enseñando. Ahora vamos a ver nuestro siguiente versículo de Levítico capítulo 8 en el verso 7. Y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Entonces, la prenda que se le va a poner al sacerdote después de haberlo lavado es la túnica, ¿sí? La túnica, dice la escritura, que era de un material específico. Este material nos indica el color que tenía la túnica. En Éxodo 28, versículo 39, Éxodo 28, verso 39, dice lo siguiente: y bordarás una túnica de lino. La túnica que lleva o que llevaba el sacerdote es una túnica de lino. La Biblia no nos indica que se le añadía algún tipo de color. Por lo tanto, la túnica de lino que iba a llevar el sacerdote era una túnica blanca, ¿sí? Era una túnica blanca que representaba la limpieza y la pureza que ya tenía el sacerdote después de haber sido lavado y que debería de mantener en su interior el sacerdote. Debía cuidar esa limpieza, esa pureza que ya había alcanzado, porque la túnica era una vestimenta o una parte de todo el conjunto de ropas que se le ponían al sacerdote, pero la túnica venía desde el cuello hasta los tobillos. Entonces cubría todo el cuerpo, incluyendo los brazos, porque era de manga larga. Entonces, la túnica de color blanco indicaba que el sacerdote debe de cuidar esa limpieza, esa santificación, esa pureza
que el maestro ha llegado a darle con la palabra de Dios. Es importante mantener y cuidar cada uno de nosotros esa limpieza que estamos obteniendo por medio de lo que nuestro maestro nos ha hablado, ¿sí? Entonces, la túnica hacía que el sacerdote considerara, luchara, se esforzara por mantenerse limpio, por mantenerse puro, completamente, en todo el cuerpo, ¿sí? Por eso es que habla la Escritura que la primera parte de la vestimenta que le era dado al sacerdote o que le era puesto al sacerdote era entonces la túnica, ¿sí? Regresando a nuestro versículo, en el verso 7, dice posteriormente a que le puso la túnica y le ciñó con el cinto. El cinto de la túnica, y en realidad cada vez que se menciona cinto en la vestimenta del sacerdote, se está mencionando algo muy interesante. El cinto tenía una función. Veamos al final del versículo 7 cuál era la función del cinto. Dice, y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. En realidad, el cinto servía para ajustar la vestimenta, para poner la vestimenta a la medida o pegado al cuerpo del sacerdote. De tal manera que la vestimenta, en este caso la túnica, no quedaba muy holgada y que le estorbara al sacerdote. Entonces, lo que hacía el cinto era ajustar, ¿sí? O ceñir, como dice la Escritura, y le ciñó con el cinto. Eso quiere decir, lo ajustó, lo pegó a su cuerpo. En realidad, este ajuste que hace el cinto con la vestimenta del sacerdote, el ajuste de la vestimenta al cuerpo del sacerdote, nos habla de algo interesante. En la palabra ajustar podemos ver la palabra justo. La palabra justo es una palabra que está relacionada con la palabra justicia. La palabra justicia es lo que en Salmo 119, versículo 172, que usted y yo ya hemos visto en algunas otras ocasiones, nos dice la Escritura que la justicia son todos los mandamientos. Específicamente dice la Escritura de esta manera. Dice, hablará mi lengua tus dichos, porque tus mandamientos son justicia. Entonces, ¿con qué va a ajustarse la túnica al cuerpo del sacerdote? Con el cinto, y el cinto es figura de la justicia. Esto quiere decir que si la túnica tiene un significado de santidad para cuidar la limpieza y la santificación, así como la pureza que ya alcanzó el sacerdote, esta pureza se va a mantener siempre y cuando nosotros estemos andando en los mandamientos. Siempre y cuando nosotros estemos andando en los mandamientos de Dios, ¿sí? Mientras nosotros estemos andando en esos mandamientos, la túnica va a ser ajustada a nosotros. O sea, va a ser una vestimenta justa a nuestra medida. Cada sacerdote tiene su túnica a su medida, porque Jehová nos va a dar los mandamientos específicos que nos van a hacer que esa santidad, que esa limpieza esté a nuestra medida. Dios no nos va a dar una túnica ni muy apretada, ni demasiado ancha, como para que nos veamos mal vestidos de limpieza o de pureza o de santidad. No, Él nos va a dar con sus mandamientos, los mandamientos
precisos, los mandamientos justos, que hagan que nuestra vestimenta sea una vestimenta ajustada a nosotros, justamente lo que necesitamos. Y en esta palabra que vamos viendo cómo el cinto ajusta la vestimenta al cuerpo, en la palabra ajustar está la palabra justicia. Justicia son los mandamientos. Ya explicamos cuál es la figura del cinto, pero también nos habla que si hacemos la justicia o practicamos la justicia, alcanzamos el nivel de justos. Por lo tanto, un sacerdote tendrá un nivel espiritual de justo. El sacerdote tiene que alcanzar ese nivel espiritual. Es por eso la preparación, es por eso el orden que Jehová está mostrando desde el principio de la preparación de aquel escogido que él ha tenido para llegar a ser un sacerdote. Revisemos nuevamente nuestro versículo base de esta enseñanza, en donde nos dice en el versículo 6: entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Moisés lava a Aarón y a sus hijos. Versículo 7: y puso sobre él la túnica. Moisés pone la túnica en Aarón. Entonces es el maestro quien está proporcionando todo esto al discípulo. El Aarón, como el escogido para ser sacerdote, no se está vistiendo a sí mismo, no se está lavando a sí mismo, ni se está poniendo la vestimenta. Se la están poniendo por Moisés. Eso indica de cómo el proceso del discipulado hace que nuestro maestro nos vaya preparando desde el inicio y aún vaya Dios a través de él poniendo las vestiduras del sacerdote, vestiduras ordenadas por Jehová. Entonces es importante que nosotros sepamos eso y caigamos en cuenta el sentido en que nos está diciendo la palabra de Dios, cómo es la consagración de un sacerdote, porque actualmente muchos se hacen llamar reyes y sacerdotes para Dios su Padre, formados por Jesucristo, como dice la Escritura, pero no tienen un maestro aquí en la tierra. No tienen un maestro, no se dejan enseñar, no están permitiendo que sean lavados con agua y que sean purificados con el agua de la palabra. Entonces están siendo o queriendo ser ministros o sacerdotes de acuerdo al procedimiento o al proceso que ellos quieren imponer y no como Dios ha enseñado desde el principio. El sacerdote que va a ser un sacerdote para Dios y que va a ser hecho por Jesucristo, sacerdote para Dios su Padre, es alguien que tiene que llevar este procedimiento que la Escritura nos está indicando claramente. Entonces, regresando a Levítico capítulo 8, en el versículo 7, vemos entonces cómo el cinto es puesto para ajustar la vestimenta. Vayamos a Isaías capítulo 11, versículo 5. Y será la justicia cinto de sus lomos. El cinto es la justicia. El cinto representa la justicia. Por eso es que podemos decir, de acuerdo a la palabra de Dios, que el cinto es la justicia que va a poner la vestimenta a nuestra medida. Nos la va a ceñir, nos la va a ajustar por medio de los mandamientos de Jehová a nosotros mismos. Los mandamientos nos van a hacer una vestidura completamente a nuestra medida, lo que nosotros necesitamos para tener esa limpieza,
esa pureza, para mantener la purificación que Dios nos da a través del lavamiento del agua con la palabra. Bien, volvamos nuevamente a Levítico capítulo 8, en el verso 7, vemos cómo continúa el proceso de la vestimenta para el sacerdote. Dice la escritura: le vistió después el manto. El manto, en realidad esta palabra manto o el manto, que es lo que sigue después de la túnica, el manto es otra vestidura u otra pieza del conjunto de vestiduras o el conjunto de piezas que lleva el sacerdote, pero el manto tiene una característica: el manto no es tan largo como la túnica. El manto tiene una largura ligeramente después o ligeramente abajo de las rodillas del sacerdote. Recordemos que la túnica llega hasta los tobillos. El manto llega de la rodilla para abajo sin llegar a los tobillos. Entonces, el manto tiene un nombre que no es solamente el manto. El manto se llama realmente el manto del efod, ¿sí? Entonces, Éxodo 29:5 nos da el nombre completo de esta parte de la escritura, de esta parte de la vestidura. Éxodo 29:5 nos da el nombre correcto de esta parte de las vestiduras del sacerdote. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod. Este es el nombre completo, el manto del efod. Porque aparte hay el efod, que es la siguiente pieza de la vestidura que lleva el sacerdote. Pero el manto es el manto del efod, y nos dice la escritura que es la pieza que va arriba de la túnica, ¿sí? Este manto del efod tiene un significado también muy relacionado con los mandamientos de Dios. Isaías capítulo 61, en el verso 10, nos dice cuál es ese significado. Isaías capítulo 61, en el verso 10, dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Vemos aquí cómo habla de las vestiduras de salvación. Dice: me rodeó de manto de justicia. El manto, que es el manto del efod, es el manto de justicia. Esto está hablando de que volvemos a tomar en cuenta lo que es la justicia, que son todos los mandamientos. Esto nos hace una referencia a una confirmación en cuanto a que el sacerdote tiene que estar muy atento y pegado y buscando todos los días los mandamientos de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la ley. Lo primero que el sacerdote debe de conocer es la ley, que es la justicia. Ahí vemos la justicia porque en la ley están los mandamientos de Dios. No podemos llegar a ser un sacerdote para Dios formado por Jesucristo si no tenemos el conocimiento de la ley. Y por eso es que estamos nosotros en la ley. El libro de Levítico es el libro de la ley. También hay ley en Éxodo y en algunos otros libros. También hay algunos mandamientos de la ley en otros libros, como Deuteronomios, como Números. Pero Levítico
nos habla de cómo está ordenando, cómo la ley de Jehová abarca muchos aspectos como el que estamos siendo enseñados el día de hoy con respecto a la forma de la consagración y el procedimiento paso a paso ordenado, ¿sí? Bajo mandato de Jehová para la vestidura y la consagración de un sacerdote. Entonces, alguien que va a ser sacerdote para Dios tiene que ser alguien que conoce la ley, que practica la ley. Actualmente, muchos dicen que la ley no sirve, que la ley quedó obsoleta, que la ley fue para los antiguos, que la ley no aplica para nuestros tiempos, pero claro que aplica la ley. La Biblia misma nos habla de que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. No podemos llegar a Cristo y no podemos estar en Cristo si no nos tomamos de la mano de la ley y que sea nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Entonces, aquí es donde nosotros vemos que si alguien no conoce la ley y aún no es un sacerdote bajo el procedimiento que Jehová está enseñando para llegar a ser un sacerdote, en realidad no es un sacerdote para Dios, aunque se haga llamar de esa manera. El procedimiento es claro. El procedimiento es un procedimiento que está en un orden mandado por Jehová para nosotros. Y ese orden no podemos hacerlo a un lado, no podemos ignorarlo. Necesitamos entenderlo. Y ese es el problema, que no todos entienden lo que Jehová está enseñando o ha dicho desde hace mucho tiempo a través de la ley. Y cada quien acomoda lo que desea hacer en el Señor a su manera y no a la manera como indica Dios. Entonces, el manto del efod, según Isaías 61:10, es el manto de justicia. El manto de justicia nos habla de que el sacerdote debe de estar viviendo la ley, vistiéndose con la ley, ¿sí? Veamos cómo la misma pieza que ahora le están colocando al sacerdote está cuidando la limpieza, la santificación que se le hizo al escogido para ser sacerdote desde el inicio por medio del lavamiento con el agua de la palabra. Entonces, yo quiero que caigamos en cuenta en esto, porque desde la primera pieza de la vestidura, y es más, en cuanto a lo que ajusta la primera pieza de la vestidura y la segunda pieza de vestidura que se le pone al sacerdote, Dios está haciendo referencia a la justicia. Dios está haciendo referencia a la ley. Y necesitamos tomarlo en cuenta porque hay otra pieza que viene posterior y que nos va a mostrar el proceso donde Dios quiere llevar al sacerdote. Entonces, regresemos por favor a Levítico capítulo 8. Sigamos en el verso 7 para terminar el verso 7 y dice: y puso sobre él el efod. Esta es la tercera pieza. Ya puso Moisés la túnica, ya ciñó la túnica. La segunda pieza fue el manto del efod, y ahora pone el efod. El efod, mis hermanos, el efod era una pieza dentro de la vestidura del sacerdote muy característica. ¿Por qué? Porque era una pieza que no tenía mangas, solamente tenía unas partes aquí que quedaban hasta el ancho de los hombros, no caía a los brazos, ¿sí? No tenía mangas. Y en cuanto a lo largo, tenía un largo mucho menor al del manto del efod.
La vestidura más larga era la primera, la túnica, que llegaba hasta los tobillos. Luego sigue el manto del efod, que tenía un largo que iba entre la rodilla y los tobillos. Se quedaba a la mitad, prácticamente. Pero el efod no tenía mangas y el largo era ligeramente por abajo de la cadera del sacerdote. Esto nos muestra algo muy interesante. El efod tenía la función de servir como un delantal. Yo quiero decirle que dentro de las piezas de la vestidura del sacerdote, el efod era la pieza externa, la última pieza dentro de la vestidura que iba sobre el dorso del sacerdote. Entonces era la más expuesta a ser manchada. Acordémonos que el sacerdote entraba al templo y hacía holocaustos y hacía expiaciones y ofrecía las primicias o las ofrendas de paz, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la vestimenta, por medio del trabajo o por el trabajo y el servicio que el sacerdote le daba a Dios, corría el riesgo de mancharse. Bueno, pero no se manchaba el cuerpo del sacerdote, no se manchaba la túnica, no se manchaba el manto. Lo que en todo caso se podría manchar era el efod. El efod porque era la vestidura más externa, pero mantenía limpias las vestiduras internas, incluyendo el cuerpo, que ya había sido lavado y purificado con la palabra. ¿Qué nos indica esto? Un delantal, que es la estructura o la forma que tiene el efod en el sacerdote, un delantal sirve para trabajo. Un delantal sirve para realizar labores y proteger tu vestidura o proteger la vestimenta que traes, ¿sí? Muchas veces cuando usamos pinturas o usamos algún material que puede salpicar nuestra vestidura, nos ponemos un delantal, nos ponemos una tela que proteja la vestidura que queremos cuidar. Y eso prácticamente era la función del efod. ¿Por qué? Porque el sacerdote es alguien que va a servirle a Dios por medio del trabajo. ¿Y qué nos indica esto? ¿Qué figura o qué representa el efod? El efod representa que el sacerdote, mientras esté trabajando para Dios, sus vestiduras van a ser protegidas. Sus vestiduras se van a mantener limpias. Eso es lo que el efod nos está representando. Que nosotros como sacerdotes no podemos dejar de servir a Dios por medio del servicio a la iglesia, por medio del trabajo que tenemos que hacer a la iglesia. Pero mientras estemos trabajando para Dios en lo que Él nos manda, ciertamente podemos salpicarnos de una u otra cosa, pero las vestiduras internas son protegidas, seguirán siendo limpias. El trabajo en el Señor nos mantiene limpios, hermanos. El trabajo en el Señor nos mantiene purificados. Eso es lo que el efod nos está representando en la vestimenta del sacerdote. Aquel que quiere ser sacerdote tiene que trabajar para Dios. Y este trabajo es de día y de noche. De día y de noche. El sacerdote tenía que cuidar que todo lo que el Señor había dispuesto en el templo o en el tabernáculo de reunión estuviera funcionando correctamente o estuviera en su lugar de día y de noche. Hechos capítulo 26, versículo 7,
nos dice lo siguiente acerca del servicio a nuestro Dios de día y de noche. Dice la Escritura, Hechos 26, versículo 7. 26, 7. Dice, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Esta promesa que está hablando, de la que está hablando Pablo, es la vida eterna. Pero fíjese cómo dice, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. 12 tribus. ¿Ok? El 12 habla del discipulado. ¿Sí? Y dice, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Entonces, el discípulo, a través del discipulado, está siendo enseñado, formado y disciplinado para llevar una constancia de servicio a Dios, tanto de día como de noche. Y entender esto en lo natural es que 24 horas estamos al servicio de Dios. Y espiritualmente podemos entender que de día, aun cuando la vida nos sonríe, o de noche, aun cuando las situaciones en nuestra vida son difíciles, el discípulo está siendo enseñado a que nada lo detenga, ni la felicidad, ni la dificultad, nada lo debe detener, lo debe de detener para servir a Dios. El servicio a Dios es de día y de noche. Así tiene que servir un sacerdote. Y es preparado desde el discipulado. Desde el discipulado. Por eso es que Pablo está hablando, haciendo referencia a las 12 tribus. Pero veamos qué interesante está Éxodo 28:6 en cuanto a la preparación o la elaboración del efod. Éxodo capítulo 28, versos del 6 al 12. Perdón, Éxodo capítulo 28, versos del 6 al 12. Fíjese. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrán 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 10. 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Entonces, en la elaboración del efod había que considerar 2 piedras. Estas 2 piedras eran puestas dice la Escritura, que sobre las hombreras del efod. Pero cada piedra debía de llevar 6 nombres. Por lo tanto, si son 2 piedras y cada piedra lleva 6 nombres, eran 12 nombres. Esta parte de la Escritura nos habla que son los nombres de los hijos de Israel. Hechos 26, versículo 7, nos dice que son las 12 tribus. 12, tanto en Hechos como en Éxodo 28, tanto en Hechos 26, 7 como en Éxodo 28, del 6 al 12,
nos habla el número 12 del discipulado. Entonces, 12 tribus o los hijos de Israel nos está hablando de discípulos. Discípulos que tanto en Hechos, nos dice Pablo, deben de estar sirviendo a Dios de día y de noche. En la elaboración del efod, que es lo que nos indica la escritura en Éxodo 28, nos está hablando de que el trabajo debe ser algo, el trabajo para Dios debe ser algo en el que tiene que ser enseñado y preparado el discípulo. En la preparación del efod, en la elaboración del efod, vemos que están considerados los hijos de Israel, los 12 nombres de los hijos de Israel. Por eso es que esta parte de la vestimenta, que es la que va a proteger las vestiduras internas del sacerdote, se refieren a que el sacerdote, mientras esté trabajando para Dios, sus vestiduras seguirán siendo limpias. Muy bien, sigamos con lo que nos dice la escritura en Levítico 8. Pasemos a la siguiente pieza de la vestidura del sacerdote. Dice el versículo 8: luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. El pectoral era algo que llevaba el sacerdote aquí, como su nombre lo indica, pectoral, pecho, lo llevaba aquí en el pecho, y dentro del pectoral se ponían los urim y los tumim. Ahora, ¿qué significa esto? En Éxodo 28, versículo 30, nos dice el significado del pectoral y de los urim y tumim. Éxodo 28, versículo 30, dice: y pondrás en el pectoral del juicio urim y tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Entonces, el pectoral, junto con los urim y los tumim que iban dentro del pectoral, está hablando de que el urim y tumim, junto con el pectoral, representaban el juicio que tenía que estar sobre el corazón de Aarón. Es decir, lo que la voluntad de Dios decidiera hacer con el pueblo, el sacerdote no tiene que involucrar su corazón para ejecutarlo, porque el Señor hace siempre lo correcto, lo perfecto. Entonces, si el sacerdote se deja llevar por el corazón, el cual es engañoso, el cual es un corazón de hombre y que muchas veces quiere aflorar los sentimientos o las emociones, y por esas emociones o esos sentimientos no ejecutamos los juicios de Dios conforme al pueblo, entonces ahí hay un sacerdote que no está obedeciendo a Dios, que se está dejando llevar por su corazón. Por eso en este versículo de Éxodo 28, versículo 30, dice: y pondrás en el pectoral del juicio urim y tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Entonces, tanto Aarón tenía que exponerle a Dios todo lo que el pueblo estaba realizando, tenía que llevarlo delante de Jehová, así como también Jehová iba a dar juicio, iba a dar instrucciones para saber qué hacer con el pueblo. Y en estas cosas, tanto de llevar el juicio del pueblo hacia Jehová y de Jehová hacia el pueblo, Aarón o el sacerdote no debe mezclar sus emociones, no debe mezclar sus sentimientos, porque es un proceso
que es una relación entre Dios y el pueblo. Y Dios siempre va a hacer lo correcto con el pueblo, ¿sí? Entonces, a eso se refiere el pectoral con los Urim y Tumim. Y específicamente el Urim y Tumim, y quiero que consideremos la función de los Urim y Tumim, que podemos verla en Números capítulo 27, en el verso 21. Números capítulo 27, en el verso 21, nos dice: Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. El juicio del Urim. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Veamos Esdras, libro de Esdras, capítulo 2, verso 63. Esdras, capítulo 2, versículo 63. Dice: Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. El Urim y Tumim era utilizado para conocer la sagrada y perfecta voluntad de Dios. Esa era la función de los Urim y Tumim: conocer la perfecta voluntad de Dios. Es decir, el Urim y Tumim transmitían el mensaje de Dios para conocer su voluntad. Veamos aquí que entonces el sacerdote debería saber interpretar los resultados de el Urim y el Tumim, o interpretar el mensaje que Dios daba a través del Urim y el Tumim, que no eran palabras escritas. Si la palabra de Dios nos ha enseñado acerca del proceso de la vestimenta del sacerdote, que había que considerar desde el inicio la justicia, y la justicia son todos los mandamientos, y todos los mandamientos se encuentran en la ley, y ahorita en la parte más externa o en la vestimenta más externa de las piezas de la vestidura del sacerdote, estamos hablando de Urim y Tumim. Podemos considerar que el Urim y Tumim son figura de la voz de Dios. Entonces, lo que nos está diciendo la escritura es que el sacerdote debe de pasar desde el inicio por la ley y conocer la voluntad de Dios que está plasmada en la ley, hasta alcanzar el nivel espiritual de poder oír la voz de Dios, de poder tener una comunicación con Dios por medio de su voz, por medio de estar oyendo la voz de Dios para saber la voluntad de Dios con respecto a su vida y con respecto a la vida del pueblo. No puede haber un sacerdote que simplemente se quede con la ley. Y no puede haber un sacerdote que diga que está oyendo la voz de Dios si no antes ha conocido la ley. No, veamos cómo el Señor dice: el que es llamado a ser sacerdote me debe de ir conociendo desde el inicio con la ley hasta poder escuchar mi voz. Y así como aprendió a obedecer mi voluntad por medio de la ley, ahora va a saber obedecer mi voluntad por medio de mi voz. No podemos ser sacerdotes solamente con la ley. Tampoco podemos llegar a decir que oímos la voz de Dios si antes no hemos pasado por la ley. Veamos entonces ese proceso de crecimiento espiritual que tiene que llevar todo sacerdote. Eso es lo que representa el pectoral del Urim y Tumim. Eso está sumamente interesante, porque hay sacerdotes, ministros, hay quienes están sirviendo a Dios y dicen escuchar su voz, pero no conocen la ley. Y hay otros ministros que dicen ser sacerdotes de Dios, pero se han quedado en la ley y no están oyendo
la voz de Dios. Y otros peor, ni conocen la ley, ni oyen la voz de Dios y hacen lo que quieren conforme a lo que sus propios vientres les están demandando. Entonces, si no entendemos esto de la Escritura y lo que el Señor nos quiere decir a través de todo este proceso, no podemos ser formados como verdaderos sacerdotes de Dios. Bien, vayamos a las últimas dos piezas que marca la Escritura. Regresemos a Levítico capítulo 8, vayamos al versículo 9. El versículo 9 nos dice: después puso la mitra sobre su cabeza. La mitra era como un turbante que va en la cabeza del sacerdote. Esa era la mitra. La mitra, según lo que nos dice Éxodo 28, versículo 39, Éxodo 28, versículo 39, nos dice lo siguiente: y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino. La mitra era de lino. No nos indica nuevamente la Escritura lo mismo que con la túnica, si debería llevar algún color. Por lo tanto, la mitra era blanca. La mitra que va en la cabeza del sacerdote significaba que al ser de color blanco, nos está diciendo que el sacerdote tenía que cuidar también los pensamientos. Los pensamientos del sacerdote deben ser pensamientos alineados a la voluntad de Dios, plasmados en la ley, plasmados o conocidos por medio de la voz de Dios. Eso es lo que el sacerdote debe de tener en la mente, en los pensamientos. Eso va a llevar a que él tenga pensamientos limpios, pensamientos de pureza, pensamientos de santidad. El sacerdote tiene que cuidar eso. Los pensamientos es un área donde Satanás tienta, donde Satanás quiere derribar a muchos ministros y lo ha logrado. Lo ha logrado. El ministro no puede separar sus pensamientos de la voluntad de Dios, ya sea plasmados en la ley, obedeciendo la ley o conociendo la voluntad de Dios por medio de su voz. Eso va a llevar a que el sacerdote tenga paz, porque la Escritura dice que Dios dará paz a aquel cuyos pensamientos en él perseveran. Entonces, por eso es que la mitra es importante para que el sacerdote, por medio de tener la paz de Dios, ¿sí? Se pueda ver que los pensamientos que están en su cabeza son pensamientos de Dios, pensamientos en la palabra, pensamientos en la voluntad de Dios, para realizar la voluntad de Dios. La última pieza, vayamos a nuevamente Levítico capítulo 8 en el verso 9. Dice: y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Aquí la Escritura nos habla de una lámina de oro, de una diadema santa que llevaba algo grabado, esta diadema santa. Veamos Éxodo 28, 36. Éxodo 28, versículo 36, nos dice qué habría de llevar grabada esta diadema santa. Dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello: santidad a Jehová. Fíjese, esta diadema santa iba a ser o era de oro. El oro es un metal incorruptible. Es un metal que mantiene sus propiedades de belleza por mucho tiempo. Es incorruptible.
no se degrada, no se descompone. El oro tiene un gran valor, está relacionado con un metal para reyes. Entonces, lo que la Escritura nos está diciendo es que el sacerdote, al llevar esta diadema de oro o esa diadema santa o esta lámina de oro de un material incorruptible, es que el sacerdote debería de ser totalmente incorruptible, totalmente una persona que viste y está coronado de santidad, de limpieza, de pureza, desde lo más interior hasta lo más exterior. Y esto se va a ver, va a ser visible para las personas. Esa santidad tiene que llegar a un nivel en donde hasta aquel que no conoce de las Escrituras pueda ver santidad en aquel sacerdote, porque es incorruptible, y de una manera grabada debería llevar esa diadema santa o lámina de oro fino, debía llevar grabado la frase santidad a Jehová. Santidad a Jehová. ¿Sí? Grabado es que no se puede borrar. Grabado significa es que nadie lo puede quitar. Nadie lo puede quitar. Y quien intente quitarlo tiene que hacer un gran esfuerzo y quedarán allí las huellas de que algo estuvo grabado. Entonces no es fácil. No debe ser fácil para Satanás quitarle la santidad a un sacerdote. A Satanás le va a costar trabajo quitarle la santidad a un verdadero sacerdote, porque no es un sacerdote improvisado, no es un sacerdote hecho de la noche a la mañana, no, es un sacerdote preparado desde el discipulado en lo más profundo de su ser y de su espíritu hasta lo más externo. Es alguien que está firme en el Señor y que a Satanás le va a costar trabajo quitarle la santidad, y es más, no se la va a quitar. No le va a quitar la santidad. No puede Satanás quitar ese grabado a un verdadero sacerdote del Señor, hecho conforme al proceso que la Escritura nos está enseñando el día de hoy. Entonces, además de que es grabado y que nadie puede quitar eso, porque ese grabado y aún Satanás va a costarle trabajo y no va a poder quitárselo a un verdadero sacerdote, que en realidad es en lo que ustedes y yo debemos de estarnos convirtiendo, en unos verdaderos sacerdotes a los cuales Satanás está pataleando y está molesto y está enojado, pero puede estar gritando y hacer 1001 cosas por quitarnos la santidad sin lograr conseguir. A ese nivel de sacerdotes quiere el Señor tener. Ese nivel de sacerdotes. Ese es el nivel de sacerdotes que quiere Dios tener, y esos sacerdotes los va a tener si son formados por Jesucristo, si son formados por el Maestro. Ese es el nivel de sacerdote. Y la frase nos dice mucho: santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Nos está hablando que la santidad significa apartar nuestra vida para Dios, apartar nuestra vida para el servicio a Dios. El sacerdote ha determinado apartar toda su vida para el servicio al Señor. No dice santidad para Jehová, es santidad a Jehová. Mi vida apartada y entregada a Jehová. Esa es la vida de un sacerdote. Por eso es que tiene que ver relacionado íntimamente con el discipulado, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que si no renunciamos a padre, madre, hijos, hijas, hermanas, propiedades y aún a nuestra propia vida, no podemos ser sus discípulos.
no podemos ser sus discípulos. Es decir, desde el inicio del discipulado, Dios nos está dando a entender, si quieres ser mi discípulo, desde este momento me tienes que entregar tu vida. Para que no cuando llegues a sacerdote, digas, nadie me enseñó que tengo que entregarle la vida al Señor. O llegues a decir, ya no quiero entregar la vida a Dios. No, el verdadero discípulo entrega su vida a Dios, sus intereses, y no ama a nadie más que a Él desde el discipulado, porque ha decidido entregarle todo al Señor. Y esto es que cuando el sacerdote se ponga la última pieza de la vestimenta, que es santidad a Jehová, que significa entregar mi vida a Jehová, es porque ha sido preparado para ello y voluntariamente aceptó hacerlo. Voluntariamente aceptó entregar toda su vida a Jehová. A ese punto tenemos que llegar. Ese es el sacerdote que Jehová prepara a través del Maestro Jesucristo. Así quiere el Señor que Jehová Nissi sea. Que cada uno, hombres y mujeres, jóvenes y aún niños, entreguen su vida a Dios desde el principio para llegar a ser sacerdotes para Dios. Dios Padre. Padre nuestro y de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el alimento que has hecho llegar a nosotros este día. Ayúdanos a ser formados como verdaderos sacerdotes tuyos. Desde este momento yo oro porque niños, jóvenes, hombres y mujeres, a través del discipulado decidan entregar su vida completa a ti y poder un día llevar todo este proceso de consagración como sacerdotes para ti y poder ponernos cada pieza de la vestidura hasta llegar a ponernos la diadema santa, la lámina de oro fino. Te entregamos nuestra vida en agradecimiento a ser escogidos por ti para servirte. Queremos ser siervos agradecidos, agradecidos a ti por escogernos para servirte. Es un privilegio, Señor. Ayúdanos a que no nos apartemos de esta enseñanza en ningún momento y la llevemos en el orden que has establecido. Y aún te pedimos que nos permitas enseñarla a otras personas, incluyendo a aquellos que se hacen llamar tus sacerdotes y que no han entendido este proceso. Que sabemos que también en algunos de ellos hay escogidos que deben saber lo que hoy nos has hecho saber a nosotros. Todo esto sea con humildad y para toda la gloria tuya, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre poderoso de Jesús, oramos y pedimos esto. Amén y amén. Hasta luego, mis amados hermanos. Seguimos en contacto y nos seguimos viendo a través de nuestras reuniones de discipulado y de meditación de la palabra por vía electrónica. Hasta luego, mis hermanos. Dios los bendiga. Con tu amor y tu redención.